Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda de Creyendo en Cristo? Estamos recorriendo panorámicamente el contenido de los capítulos del Evangelio de Juan e intentamos hacerlo al menos uno por semana. Es la propuesta inicial de esta serie que llamamos Creyendo en Cristo, construyendo un perfil de la persona de Jesús, como Él se da a conocer en este Evangelio de Juan, según Juan. Y estamos llegando al capítulo número 21 y la propuesta para el día de hoy es Jesús, el camino de la vida. Es el único camino, la propuesta de vida, la vida que agrada a Dios. Esta es la guía divina para la vida creyente, para la vida del cristiano, para la vida cristiana. Consideremos algunas implicancias prácticas que podemos extraer del relato que nos deja Juan en su último capítulo del Evangelio que él escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo de esa manera tengamos vida, verdadera vida, vida espiritual, vida eterna, en su nombre. En primer lugar, tenemos del relato del capítulo 21 de Juan, del verso 1 al verso 3, un ejemplo práctico de ser guiados por la voluntad humana. Un ejemplo práctico que podemos tener acerca de qué significa ser guiado por voluntades humanas. En Juan capítulo 21, verso 1 al 3, tenemos la ilustración de un emprendimiento que es guiado por un Pedro experto en su oficio. El resultado final de la gestión emprendida fue frustración. Intentaron pescar toda la noche, pero no obtuvieron nada. Lo que podemos considerar aquí para nuestro aprendizaje creyente es que tenemos a un Pedro que es un líder nato, podemos decir. Probablemente sea esa la razón por la cual es nombrado siempre en primer lugar cuando se menciona algún tipo de lista de los apóstoles. Él era un líder nato al liderazgo de esta gestión. Lo que podemos decir es que pese a que Pedro era un líder nato, con un buen conocimiento de su oficio, sin embargo, es evidente en el caso ilustrado que el carisma de un líder no garantizó un buen resultado de o para la vida. Ilustrado aquí en la provisión de alimentos que debían obtener para ese día los discípulos que estaban con él, sus compañeros y él mismo. Mayormente me inclino a pensar que en este caso relatado por el evangelista tiene una importancia vital en materia de la vida de fe, debido a que esa actividad particular que menciona aquí el Evangelio de Juan, quizás intentaba en cierta forma ser el reemplazo de la misión que Jesús le había encomendado a sus discípulos, una vez que había muerto y había resucitado y se les había aparecido. Los discípulos estaban, sin embargo, en el lugar que Jesús les había dicho que estuvieran, que debían esperar en ese lugar, junto al mar de Tiberias, que era el nombre romano para el mar de Galilea. Mateo 28, verso 10. Estaban, es decir, en el lugar correcto, esperando, por así decirlo, esperando, no sabemos, su aparición, la aparición del Cristo. En esa espera podemos pensar que los discípulos seguramente estaban un tanto decepcionados con el asunto de la muerte del Cristo, del Mesías, que ellos estaban esperando, históricamente hablando, ¿no? Aunque habían visto a Cristo resucitado y aunque Él ya se había aparecido a ellos,
parecía ser que en sus corazones había tristeza, en especial porque todavía no entendían el asunto de la resurrección de Jesús. Lo cierto es que ya no era lo mismo que antes. Jesús no estaba constantemente con ellos, al menos no en su forma física acostumbrada por ellos, algo así como decir que no sentían su presencia. Ahora ellos estaban en el lugar indicado por el mismo Jesús, allí en Mateo 28:10, pero no estaban ocupados en lo que Cristo, el Cristo resucitado, les había encomendado hacer. Juan capítulo verso 21 y 23 del capítulo 20. O dicho en otros términos, no estaban expresando su fe completa en Jesús. Esta situación es muy similar a la que a veces nos ocurre a nosotros como seres humanos que creemos en Jesús. En esta era de esperando su venida, su segunda venida, es decir, mientras Jesús regresa por su iglesia. A veces, cuando todo está más o menos encuadrado en lo que podemos entender, estamos con la fe en la cima, decimos, ¿no? Sin embargo, otras veces, cuando no entendemos lo que está ocurriendo, como los discípulos que no podían comprender el asunto de la resurrección de Jesús, nos ponemos a reemplazar la misión que tenemos como creyentes en el mundo por meras actividades que sabemos hacer, incluso actividades con tinte de piedad, actividades espirituales o meramente actividades del templo o la congregación. Nos ponemos a hacer para Dios lo que sabemos hacer, aunque no sea específicamente aquello que Jesús nos encomendó estar haciendo o estar ocupados. Jesús, antes de morir en la cruz, había enviado a los discípulos a dar testimonio acerca de él. Entonces, en esta ilustración que nos relata Juan, tenemos el ejemplo de que seguir las estrategias humanas para reemplazar la misión de vida de fe que tenemos en la tierra, por más interesante y lógica que sean, incluso rentables que sean, al final de la vida traerán como resultado desilusión. No habrá nada. Intentaron toda la noche, todo el tiempo, sin obtener nada. Aunque trabajaron, evidentemente trabajaron. Bueno, en segundo lugar, tenemos un ejemplo gráfico o práctico de ser guiados por la verdad divina. En primer lugar, entonces, del verso 1 al verso 3, tenemos un ejemplo de lo que significa ser guiado por la inteligencia humana. Y aquí tenemos, en segundo lugar, qué significa ser guiados por la voluntad divina. En Juan capítulo 21, verso 4 al 8, tenemos la ilustración de lo que significa para un creyente. Recordemos, los discípulos, aunque no lo parezca, eran genuinamente creyentes. Entonces acá tenemos lo que puede significar para un creyente el ser guiados por el Cristo resucitado, la verdad para la vida. Por eso el título de nuestra presente meditación es Jesús, el camino de la vida, el que nos enseña a vivir cómo hay que vivir, cómo vivir según lo que Dios quiere, la guía divina para la vida cristiana. Entonces, el resultado final de la gestión de ser guiados por la verdad del Cristo resucitado es abundancia. En el caso del ejemplo es abundancia de peces y va a ilustrar en este caso la abundancia para la vida. En primer lugar, notamos la expresión de ternura del Cristo resucitado, hijitos, niños, jóvenes, algo así como decir es, jóvenes. Suponiendo que los discípulos estuvieran reemplazando la comisión
o asignación divina dada por el Señor, por Cristo, por Dios mismo. Recordemos, como seres humanos tenemos la misión de expresar a Dios, imagen y semejanza de Dios al comienzo de todo. Como creyentes en Jesucristo, somos un pueblo adquirido, somos una nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra comisión de vida, no tenemos otro propósito de existencia en la tierra. Para eso Dios nos hizo, para buenas obras, las cuales Él había predestinado para que todos los creyentes anduviéramos en esas buenas obras. ¿Cuáles son? La obra de Cristo, la que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, suponiendo que los discípulos estuvieran reemplazando la comisión o asignación divina por las actividades ordinarias de la vida, Jesús, el Cristo resucitado, no usa aquí una expresión de reproche. ¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo. No. Antes bien, utiliza una expresión de ternura, de compasión, de entendimiento o empatía con la frágil fe de sus discípulos. Una expresión que se corresponde más con la figura de un padre, el Padre eterno de Isaías 9:6. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar? A veces nos sucede a nosotros como creyentes algo similar con las instrucciones que Dios nos da para la vida, pero que no las estamos o no la podemos implementar debido a nuestra poca, débil o nula fe. En semejante situación podemos tener confianza que Jesús no se frustra con nuestra poca, débil o nula fe. Es muy probable que Él nos vuelva a decir con voz tierna, hijitos, para en primer término recordarnos su amor paternal, el amor del Padre eterno. Continuando con la consideración de nuestra porción bíblica, hay varios milagros que se pueden ver en este relato de Juan capítulo 21. Esto es cuando Cristo resucitado aparece en escena en la vida de los discípulos, de los que creen, aunque sea débilmente, casi nada, en Jesucristo. Podemos también esperar que sucedan muchos milagros. Y creo que el mayor de esos milagros es tener una conciencia plena de su presencia. Notamos que Él es la luz que alumbra nuestras vidas para encontrar el mayor bien. Jesús, el Cristo resucitado, nos da instrucción dónde hallar lo que es mejor para la vida. Cuando se obedece las instrucciones de Jesús, encontramos muchas provisiones de su parte. Las señales, recordemos, son para que podamos creer, y lo que ese creer produce es el poder para disfrutar el bien de Dios. Ahora, las señales son como una especie de semáforo espiritual que sirve para regular el tránsito de la vida de la fe del creyente. Recordemos, las señales para el creyente son para afianzar más su fe, no para sacarlo de su incredulidad. En especial, las señales apuntan a un destino, apuntan a Cristo, una señalización continua que nos dirige a la persona de Jesucristo. De modo que los milagros y señales tienen el propósito de despertarnos para que podamos comenzar a ver a Cristo Jesús resucitado. Las señales apuntan a Cristo Jesús. Dios las utiliza para despertarnos de nuestro sueño o adormecimiento espiritual, para que podamos ver más claramente a Cristo Jesús. Por ejemplo, el evangelista Juan comienza diciendo que hubo una gran pesca, que además la red no se había roto, que además Pedro solo pudo cargar un peso extraordinario que
que 7 personas no podían llegar a soportar. Una fuerza sobrenatural. El fuego apareció, la comida que Jesús estaba preparando. ¿De dónde salió todo eso? Eran señales que apuntaban a Cristo, que apuntaban o señalaban a la persona de Jesucristo. Los discípulos fueron despertados luego para ver más claramente al Cristo resucitado. El primero que lo identificó, notamos, es aquel discípulo que era amado especialmente por Jesús. Juan capítulo 13, verso 1 y verso 23. ¿Será que los creyentes que se saben amados o que tienen plena conciencia del amor de Jesús por ellos pueden llegar más rápido a creer o a identificar la presencia de Jesús en su entorno, en su vida, en su interior? Podría ser, puesto que en la resurrección de Jesús se dice que este mismo creyente que se sabía amado por Jesús pudo creer más rápidamente en el milagro de la resurrección de Jesucristo. Eso lo vimos en el capítulo 20, verso 1 al 9. Por lo pronto, podemos deducir que los creyentes que se apropian del amor de Jesús, que persisten en entenderse amados por Él hasta el fin, como lo vimos en Juan capítulo 13, verso 1, son aquellos discípulos que también podrán creer más rápidamente en Él y que podrán reconocer más rápidamente su preciosa y santísima presencia. Lindo. Bien, del verso 9 al verso 14 podemos hablar acerca de una invitación. Invitados a tener comunión con la verdad divina. En la porción de Juan capítulo 21, verso 9 al 14, podemos ver la verdad, a la verdad, es decir, a Cristo, que invita a compartir comida con Él. Esto es compartir la mesa con el Cristo resucitado. La verdad indestructible que siempre da vida, alimenta el ser interior del creyente y realmente satisface al creyente profunda y completamente. Cristo es, recordemos, quien tiene las palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versos 68 al 69. Leo una porción, me hace recordar, ¿no? La sabiduría clama en las calles, vengan para ser instruidos por mi dirección para que puedan vivir la buena vida. Dice el proverbio, una paráfrasis del proverbio capítulo 1, verso 20 al verso 23. Este es el principio básico de lo que conocemos como comunión e incluso ágape fraternal o comida de confraternidad espiritual entre los creyentes. Estamos hablando del Cristo resucitado y de los discípulos creyentes. Vengan y coman. Es la invitación del Cristo resucitado a sus discípulos, a los creyentes. Vengan y coman, compartan conmigo, la mesa está servida. Sin embargo, antes de decirnos vengan y coman, es decir, antes de invitarnos a participar de la comida espiritual, Cristo resucitado nos enseña lo primero. Nuestra condición humana, incluso siendo creyentes, como es el caso aquí, nos pregunta Jesús, ¿tienen algo para comer? Esta pregunta del Cristo resucitado, en otras palabras, significa, ¿tienen algo para ofrecerme? Al Cristo resucitado, al Señor de todo, al dueño, al Rey. La respuesta de los creyentes es descrita en el texto del Evangelio, como dice, no tenemos. Esta respuesta es el reconocimiento explícito de nuestra incapacidad para poder darle algo al dador de la vida, al autor y creador de todo lo que existe. Imposible. Así que a la pregunta de Jesús, ¿ustedes tienen algo que ofrecerme? Lo más sincero que podemos hacer como creyentes es no.
todo es tuyo. Nosotros no tenemos. Aquí, el que provee es el que tiene. ¿Eh? El que puede proveer para nuestra necesidad diaria, sean físicas, como los peces y los panes, o espirituales, la salvación eterna en sus diferentes expresiones o estadios en la vida. Él es el creador de todas las cosas, por lo tanto puede y quiere. ¡Wow! Entonces, reconociendo nuestra incapacidad para darle algo, como creyentes estoy hablando, ¿no? Reconociendo nuestra incapacidad como creyentes para darle algo al creador del mundo, Jesús resucitado invita. Vengan y coman conmigo. Yo invito, yo pago, yo proveo. Famoso concepto de Jehová proveerá, ¿no? Yahweh Jireh, Jehová Jireh, Jiwi, no sé. Yud Hei Bab Hei Jireh. Entonces, en el relato de Juan, vemos que Jesús resucitado les llamó hijitos, así Jesús como el Padre Eterno, decíamos, ¿no? Luego les instruyó sobre cómo obtener buenos resultados para la vida, Jesús como la luz eterna que guía para la vida, y ahora los invita a participar con él una comida. Jesús como el proveedor, Yahweh Jireh, Yud Hei Bab Hei Jireh. Una invitación a tener plena comunión con Él. Ese es el sentido básico que expresa o que se expresa al participar de una comida. Participar con Él. Notemos el progreso de la revelación de Jesús a sus creyentes. Primero les recuerda su posición de hijos de Dios, hijitos. Luego les instruye para lo mejor con su luz. Y en tercer lugar los invita a tener plena comunión con Él en el banquete que Él mismo preparó para sus creyentes. Los invita a la experiencia de vida con el Dios que provee palabras de vida eterna, vida espiritual. Por otra parte, también vale la pena destacar lo que Juan nos dice respecto a las veces que Jesús se había aparecido a sus discípulos. Esta es la tercera vez que Jesús resucitado se revela a sus discípulos, a los creyentes. Como sabemos, para el creyente judío, los números pueden tener también información adicional cuando se los menciona en un contexto determinado. 3 veces, como dice el verso 14, implica que la resurrección de Jesús es segura, es firme e irrevocable. Es para dar convicción a un testimonio, según también lo establece la ley de Moisés, que enseña en materia de testimonio válido. Por la boca de 2 o 3 testigos se resuelven los casos según verdad. Por si había algún tipo de dudas, Jesús resucitado se aparece las veces que sean necesarias para acreditar su veracidad, su autenticidad a sus creyentes, a los creyentes, para fortalecer su fe. El hecho que haya compartido con sus discípulos el pan y la comida también es parte de este testimonio de resurrección auténtica. Jesús, está ciertamente vivo, eso es lo que implica, que Jesús está ciertamente, verdaderamente vivo. En la primera ocasión, así en Juan capítulo 20, versos 19 al 23, Jesús les apareció a todos sus discípulos para anunciarle la paz que él había logrado en la cruz del Calvario. Mi paz les dejo, ¿no? En la segunda ocasión, Jesús se apareció a los discípulos congregados en su nombre para fortalecer la fe en su resurrección de sus discípulos, en especial la fe o la débil fe de uno de sus discípulos. Así en Juan capítulo 20, verso 26 al 29, en el caso de Tomás. Ahora, esta tercera vez, en Juan 21, verso 1 al 14,
se aparece a sus discípulos para confirmar su resurrección y quizás para volverlos a reenfocarlos en el verdadero propósito de sus vidas: ser testigos de la resurrección de Cristo a todo el mundo. Esto es, ser testigo del hecho más extraordinario que ocurrió en la historia humana: que el Verbo eterno se hizo carne, que vino y habitó con nosotros, que fue muerto por nuestros pecados, pero que también está vivo eternamente como Dios hombre. Ellos, así como nosotros, los creyentes de cada generación, tenían la oportunidad de escoger, de seguir enfocados en sus diarias actividades tendientes a satisfacer necesidades temporales, terrenales y efímeras, o bien tenían la opción de volverse a enfocar en las cuestiones espirituales y eternas que jamás perecen. Podían también haberse dedicado a participar de proyectos humanos, los cuales, como sabemos, por más buenos que sean, son terrenos, temporales e incluso impredecibles. O bien, los mismos discípulos tenían la oportunidad de involucrarse en los proyectos eternos, los proyectos divinos, los proyectos celestiales del reino de Dios, los cuales sabemos son espirituales, eternos y seguros. Muy bien. Después tenemos del verso 15 al verso 24, podemos hablar acerca de la confrontación con la verdad. Verso 15 al verso 24. En primer lugar, vamos a hablar acerca de evaluar la verdad que se nos ha revelado. Estamos hablando de una revelación del Cristo. Ahora hay tiempo o invitaciones para evaluar la verdad que se nos ha revelado. Estamos hablando de los creyentes. Estamos hablando del camino para la vida. Estamos hablando de las direcciones eternas, ¿no? La guía divina para la vida cristiana. Entonces, ahora al creyente se le da esta propuesta, confrontados por la verdad que guía, evaluar la verdad que se nos ha revelado. El verso 15 dice: cuando hubieron comido, terminaron de comer. Esto es, después de haber pasado tiempo con la verdad, después de haber sido expuestos a la verdad, después de haber sido alimentados por la verdad, hablando de Cristo, ¿no? Entonces viene la evaluación con la verdad que se nos va revelando. La verdad nos enseña a vivir, la verdad de Dios, la verdad divina, nos enseña a vivir como hay que vivir. Según Dios diseñó la vida, el único que sabe cómo vivir es Dios, y el único que nos puede decir cómo vivir es Dios, ¿no? La verdad nos enseña entonces a vivir. Luego podemos observar nuestro modo de vivir natural, en lo que estamos viviendo, y considerar si se ajusta lo que estamos viviendo a la propuesta de vida que Dios dio desde que inició toda su creación. Entonces, la verdad, como decimos, nos enseña a vivir. Luego podemos observar nuestro modo de vivir y considerar si ese modo de vivir se ajusta a la vida según la verdad de Dios que se nos está revelando. Y así, en este caso, poder tomar las decisiones tendientes a ajustar nuestra conducta, nuestra vida, nuestro estilo de vida. Estoy hablando no meramente una copia, sino lo que propone Dios, y esto es según la fe que Dios nos da, la luz, el entendimiento. Una vez que se nos revela el camino de Dios, poder tomar las acciones correctas para volvernos en esas cosas, volvernos a Dios. Entonces, poder tomar las decisiones tendientes a ajustar nuestra conducta, nuestro estilo de vida al estándar de la verdad divina que se nos va revelando. Luego, entonces decimos,
evaluar la verdad que se nos va revelando. Ahora, amar a Dios es lo principal. Cuando estamos siendo confrontados por la verdad que guía, primero es un estándar por el cual nos medimos. Decimos, ¿estoy viviendo la verdad de Dios o no? Simple, sencillo. Dios me dice, esta es mi propuesta de vida, fíjate cómo estás viviendo vos. Incluso como creyente estoy hablando, ¿no? Entonces ajustamos nuestro estilo de vida al estilo de Dios que propone. Porque fe ya nos ha dado, porque ya nos ha capacitado para poder hacer la voluntad de Dios. Hablo a los creyentes, ¿no? En segundo lugar, entonces, confrontados por la verdad que guía por la vida, amar a Dios es lo principal. Del verso 15 al verso 18. Lo principal que nos enseña la verdad divina. ¿Amamos a Dios realmente? Dios nos enseña cómo amarlo a Él. No se trata de que amemos a Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios, es decir, cómo Dios quiere ser amado, conforme Él quiere ser amado. Amar a Dios es el primer y más grande mandamiento que se nos ha sido revelado. De ese mandamiento dependen todos los restantes mandamientos, preceptos, ordenanzas, leyes, lo que quieras. Si fallamos en amar a Dios, como Él quiere ser amado, fallamos en cumplir los restantes mandamientos. Mateo capítulo 22, versos 34 al 40, lo enseñó el Señor Jesús. Romanos capítulo 13, verso 9. La ley se resume en esto: amar al prójimo, amar a Dios. Y Santiago capítulo 2, verso 10 nos dice que si uno falla en un precepto, falló en todos, o se hace culpable de todas las faltas, ¿no? El amor genuino a Dios se demuestra en la obediencia a su voluntad, su verdad, su deseo. Juan capítulo 14, verso 15. Si me aman, guardan mis mandamientos. Lo mismo que dice Dios, lo dice por medio de su Hijo Jesucristo. Amamos a Dios cuando obedecemos su voluntad, su verdad. Y esto es para el creyente. El creyente, una vez que ha sido salvo, se le pone una carrera de vida que puede reproducir lo que Dios espera continuamente. Le da una capacidad para poder hacer su voluntad. Ojo, no se confundan, porque somos salvos por la gracia de Dios, salvos que eternamente, ese es nuestro destino final, ya está marcado una vez que se ha creído en Jesucristo. ¿Qué hay después de que hemos creído en Jesucristo? La vida. Por eso esta lección es guía para la vida. Esta lección, esta meditación, ¿no? Guía para la vida cristiana. Jesús, el camino de la vida. Vivir a Jesús, vivir su vida, conforme su vida, conforme sus recursos espirituales, las riquezas de Cristo. Cuando vencemos entonces su voluntad, no por imposición, esto no es una imposición, sino que es parte de la naturaleza creyente del cristiano, del que cree a Dios. Así como está escrito de Abraham, ¿no? Y creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Porque eso es lo que Dios quiere, gente creyente que va en ese sentido, como creyendo. Como siempre suelo decir, la fe tiene dos patas, si quiere decirle, o dos caras de la misma moneda. Por un lado dice, cree, y por otro lado dice, obedece. El que cree, obedece. Y si no, no ha creído. Bueno, esto es más o menos así. Entonces, amamos a Dios o expresamos el amor de Dios cuando damos obediencias a su voluntad, a su verdad. Como siempre les digo, la verdad de Dios busca siempre el mayor bien posible en la existencia y en cada momento. Por eso es maximizar en la existencia el mayor bien. Ese, por así decirlo, es la voluntad de Dios cuando se hace. Bueno, en el texto griego esto es más claro. Jesús pregunta a Pedro 3 veces, quizás también porque 3 veces le había negado, ¿no? Incluso porque muchas veces Pedro dejó en claro que su intención primaria,
La intención primaria de Pedro era seguir a Jesús. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y él, decíamos, entonces pregunta a Pedro 3 veces si Pedro lo amaba. En la primera y la segunda pregunta Jesús se refiere al amor de Dios, el amor con el cual Dios quiere ser amado, el amor ágape, el amor perfecto, el amor de Dios, el que describe allí en primera carta de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, algo así como, sería algo así como Pedro, o cualquier nombre del creyente, ¿no? El creyente que sea. José, ¿me amas perfectamente? Es lo que pregunta el Señor Jesucristo. ¿Me amas como Dios quiere ser amado? ¿Me amas como yo quiero ser amado en perfecta obediencia? Expresas ese amor por mí al creyente, ¿no? E incluso, ¿amas a Dios como Él quiere ser amado? Pedro respondió las 2 primeras veces algo así como, tú sabes que no doy con esa medida de amor. Sin embargo, te amo como un hermano ama a su hermano de su familia. ¿Mm? ¿Sí? Esa es la equiparación. La familia. Como sabemos, los hermanos no dan órdenes sobre los otros o no tienen la autoridad, ¿no? Sino que se tratan como pares y se aman de una manera diferente en que lo hacen con sus padres. Pedro reconoció que por más intenciones de obedecer perfectamente a Cristo y así demostrarle su amor por él, no podía hacerlo. Lo intentó muchas veces e incluso estaba convencido de que aunque todos te abandonen, yo no te dejaré, dijo Pedro, ¿no? Mateo 26, verso 33 al 35 y Juan capítulo 13, verso 37 al 38, cuando le quiso lavar los pies. A mí no. Después vino la negación, el temor a la prematura, el temor a la muerte prematura, digo. Entonces vino la negación y el temor a la muerte prematura frente a la crisis de la cruz. Pedro entonces reconoció que él no podía amar a Dios como él quiere ser amado, por lo que solo le ofreció su defectuoso amor de hermano humano, pero de familia, de un mismo padre. El estándar de la práctica para el amor es el amor de Dios, o sea, no hay otra. ¿Cómo tengo que practicar el amor? Es el amor de Dios. Sin embargo, Cristo toma lo poco que un Pedro, un creyente puede dar, y le pregunta, Pedro, ¿me amas como a un hermano de tu familia? Pedro respondió algo así como, tú lo sabes, tú sabes que te amo como a un hermano, y sé que no es el estándar de la manera en que debo amar, porque Dios quiere ser amado perfectamente. Entonces Jesús le dio una nueva comisión en esa situación. Pastorea mis ovejas. Antes, Cristo lo había comisionado para que fuera pescador de hombres. Ahora, Cristo lo comisiona para que sea el pastor de las almas que el mismo Cristo resucitado, o el Cristo Jesús muerto en la cruz, compró con precio de su sangre. Así, vemos que Pedro se declaró en bancarrota, renunció a sus esfuerzos y aceptó la gracia de Cristo para poder pastorear a sus ovejas, las ovejas de Cristo, las ovejas de Dios. El tercer aspecto, acerca de confrontados por la verdad que nos guía a los creyentes, entonces dejemos evaluar la verdad que se nos ha sido revelado, si estamos ajustando nuestra forma de vivir como creyentes a lo que Dios quiere, la propuesta de vida. Y como les decía, no se trata de un mérito para ganarme algo, sino de reflejar una condición que Dios ya nos ha dado. Luego, en segundo lugar, hablamos y decimos qué es lo principal, amar a Dios
es lo principal. En la vida creyente, el amor a Dios es lo principal y expresamos ese amor por medio de la obediencia a sus palabras, a sus instrucciones, y no estamos en competencia para ganarnos el favor de Dios. Recordemos, aquí está el asunto y punto de Cristo en recordar de que somos, en el cuerpo de Cristo somos hermanos, y que ese tipo de amor, incluso ese amor defectuoso, decíamos recién, es suficiente, es aceptado, simplemente para esto, para no abandonar la comisión que se nos ha dado. Hablamos entonces del amor práctico, del amor de Dios, el amor que Dios quiere, entonces el amor perfecto. Probablemente no lo amamos así. Yo soy sincero, soy sincero, no amo a Dios perfectamente. Y sin embargo, eso no es que me descalifica, ni descalifica a ningún creyente para seguir siendo lo que Dios dijo que soy. ¿Se entiende? Por eso, al comienzo de todo, creo que el Evangelio de Juan comienza diciendo esto: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es una condición que no se pierde más. Al menos tenemos evidencia en las Escrituras para decir eso. Continua, ¿no? Y ni sin rebuscarse demasiado. Seguir al Cristo resucitado. Entonces, en primer lugar, evaluar la verdad que se nos ha revelado, recordar que amar a Dios es lo principal y es el sentido de la vida del creyente. Amar a Dios implica amarlo perfectamente, haciendo su voluntad, sin tener esta carga. Es decir, no estoy compitiendo por obtener su favor, ¿no? Porque ya soy familia. ¿Se entiende? A ese punto quería llegar simplemente, recordando lo que estuvimos charlando hace ratito. Seguir al Cristo resucitado, el verso 19. Estamos hablando acerca de confrontados por la verdad que nos guía. Evaluamos la verdad, el amor de Dios es lo principal, seguir al Cristo resucitado, verso 19. Solo si amamos realmente a Cristo podemos guiar, apacentar nuestra vida para la vida y ser de guías para otras personas para que lleguen a conocer a quien amamos, es decir, a Jesucristo. Cuando amamos a Dios, a Cristo Jesús, guardamos sus mandamientos, buscamos implementar su voluntad, la que es buena, agradable, perfecta, e incluso si al hacer esa voluntad divina, o lo que es lo mismo, si al seguir el camino de la verdad, nos topemos con la injusticia, con el sufrimiento, con el dolor, etc., por causa de la vida que ahora vivimos en Cristo. Notemos las palabras de Jesús al creyente Pedro. Sígueme, verso 19. ¿A quién seguiría Pedro ahora? Al Jesús, Cristo resucitado, al Cristo vivo. Pero incluso notemos otra implicancia en este seguir a Jesús resucitado, en las palabras que el mismo Señor le dice en el verso siguiente del verso citado, verso 20, verso 22. Hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Esto es que el Jesús al que Pedro debía seguir no solo era el Jesús resucitado, sino que además era el Jesús que debía irse físicamente, pero que a su vez vendría a su tiempo nuevamente para terminar lo que queda en el programa del plan de redención total, por así decirlo, ¿no? De Dios. Para acabar, la otra cuestión, la implementación de lo que queda del programa divino, ¿no? La obra de salvación ya está completa. Jesucristo ha acabado su obra, dijo, ¿no? Entonces, acabó la obra de salvación, la manera en que el ser humano puede llegar a participar de la naturaleza o a ser participante de la naturaleza divina. Ya lo hizo. Ahora está hoy por hoy la primicia, si querés decirle, los primeros frutos de lo que Dios quiere hacer a nivel global y por un largo tiempo en el mundo. Hoy solamente se lo puede ver
en alguna expresión en la iglesia de Cristo, pero Dios quiere hacerlo en todo el mundo. ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesucristo reina sobre esta tierra. Allí veremos lo que hoy es común ver entre los hermanos en la fe de Jesús, los creyentes que viven amando a Dios, que viven guardando sus mandamientos. Estoy hablando de esto, ¿no? A nivel global, no va a ser, como quien decir, la excepción, sino la regla. Bien, entonces hablamos de esa espera también. Seguir al Cristo resucitado, el que se fue y el que vendrá. Bien, entonces, el Jesús entonces que Pedro debía seguir era el Jesús resucitado, Cristo vivo, el que habría de venir para terminar el programa de redención eterna. Ahora, Pedro debía seguir a Jesús, el Cristo resucitado, no ya en su forma física, sino en su forma espiritual, en su presencia invisible, pero totalmente real. Esta verdad mostrada a Pedro y a sus discípulos acerca de su presencia invisible es la misma realidad que tiene cada creyente en cada generación de la historia. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo, y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 16. El trato con nuestros hermanos en la fe. Del verso 20 al verso 24. El trato con nuestros hermanos en la fe, y estamos hablando acerca de ser confrontados por la verdad que guía. Primero que nada, debemos recordar que nuestros hermanos no son el modelo de vida que como creyentes debemos seguir o imitar. El modelo para la vida que debemos seguir los creyentes, o el camino de la vida cristiana, es Cristo. Y en todo caso, seguiremos o imitaremos a los hermanos en la fe en aquello que expresa a Cristo. Como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Qué imitamos de Pablo? Lo que tiene, o la porción que tiene o expresa a Cristo. Luego, nuestros hermanos son como Cristo en aquella porción de su vida que ellos puedan llegar a vivir y mostrarnos cómo lo están viviendo. Hebreos capítulo 13, versos 7 al 8, nos recuerda que debemos observar la fe de nuestros pastores e imitar eso solamente, la fe de Cristo, que no cambia en ellos y no otra cosa. No hay que imitar otra cosa. ¿Qué cosa? Hay que imitar de los pastores, de aquellos que nos lideran, de los hermanos maduros en la fe, la expresión de Cristo simplemente. Las otras cosas siguen siendo humanas. Podemos imitar siempre la fe de ellos y no necesariamente todas las demás cosas. Lo que no corresponde a la fe en Cristo no es digno de imitar. De modo que, al observar y evaluar la vida de nuestros hermanos en la fe de Jesús, debemos observar para aprender cómo viven la fe en Jesús, cómo viven la vida de Cristo. Después, lo que Dios tenga con cada hermano en particular, sus procesos, lo que Él quiere hacer con ellos, es un tema personal de Dios, de Cristo, con ellos mismos. Lo importante por ahora es lo que nos toca a cada uno de nosotros como creyentes en la gestión de vida de Cristo, en la vida, en la tierra, en el mundo. Entonces, más que un modelo a seguir, el hermano en la fe en Jesús es una persona a la que debemos amar y servir por amor a Cristo mismo. Bien, para concluir, verso 25, podemos hablar acerca de la verdad divina que es infinita. Estamos hablando de la guía para la vida del creyente. Y tenemos la verdad de Dios, a Jesucristo, y lo que Él enseña, cómo Él se revela,
eso hablamos de su verdad, como la guía para el creyente. La verdad divina es infinita, la infinitud de la verdad de Dios. La verdad divina es como Dios mismo. Dios es eterno e infinito. Así es su verdad también. Parte de esa verdad divina nos ha sido revelada en lo que llamamos la Biblia, en especial las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales nos hablan acerca de la promesa del Cristo, y las escrituras que confirman que Dios ha dado cumplimiento por el Nuevo Testamento, ¿no? Esa Biblia nos enseña y nos guía a la verdad que es Cristo Jesús. Al ser guiados a Cristo Jesús, comenzamos a comprender un poco más acerca de la sustancia de la verdad divina. Empezamos a conocer el ser de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Seguimos con la verdad divina que es infinita. En segundo lugar, podemos hablar de esto, la medida de la verdad revelada. Hablamos acerca de la infinitud de la verdad de Dios. Ahora, la medida de la verdad revelada, de esa verdad infinita, hay una medida que se nos va revelando a los creyentes. Dios nos dio exactamente lo que quiso que conozcamos, especialmente en su palabra, en su escritura. No toda su verdad, sino aquella que necesitamos para la vida sobre la tierra, en nuestro tiempo, en nuestra existencia, en nuestro paso por el mundo, con rumbo fijo y final en la eternidad de Dios. Tendremos toda una eternidad para poder comprender perfectamente la verdad de Dios, la que ahora se nos revela o se nos está revelando en la proporción justa y necesaria para nuestra vida en esta tierra. Por lo tanto, no necesitamos de nuevas revelaciones, sino más que nada necesitamos escudriñar constantemente la palabra que ya se nos ha sido dada. Esa palabra revelada es la palabra que necesitamos saber bien para aplicarla a cada situación de la vida práctica, ¿no? En Cristo. De una vida que está creyendo en Cristo y que va creciendo en Él. En último lugar, entonces, la verdad divina es infinita, dijimos, la infinitud de la verdad de Dios, hay una medida que se nos va revelando. La verdad, decimos, es Cristo. Y Cristo es como Dios, es eterno, es infinito. Así que alguna medida se nos va revelando de Él, tanto en la práctica, y bueno, eso es lo que nosotros vivimos, se nos va revelando esa medida y vamos viviendo la fe, nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio por mí. Entonces ahora tenemos el propósito de la verdad que se nos va revelando. De esa porción entonces hay una porción que se nos revela y tiene un propósito. Lo que Dios mandó a escribir, lo escribió para que sea nuestra guía definitiva para la vida sobre esta tierra, con la meta final, no en la muerte, sino en la vida, en la eternidad, junto a Cristo Jesús resucitado. De modo que todo lo que se escribió en la Biblia nos será a los creyentes de utilidad para cada paso, decisión, pensamiento, etcétera, que tengamos que tomar en esta tierra, en esta vida, hasta que Dios nos retire de este mundo. Y luego, lo que nos toca vivir por la eternidad junto a Jesucristo. Bien. Entonces, todo lo que se escribió, que Dios mandó a escribir en la Biblia, al creyente le será de utilidad para cada paso, decisión, pensamiento que necesite para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La segunda carta de Timoteo, capítulo 13, verso 14 al 17, leo y dice esto en la Nueva Traducción Viviente. Pero tú, creyente, ¿no? Debes permanecer fiel, creyente, a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes también te la enseñaron.
son verdaderos, son genuinos. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Las escrituras sagradas del Antiguo Testamento, ¿no? Le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, esas escrituras llevaron a Timoteo, a Pablo, a los apóstoles, a Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la escritura para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así entonces, decimos esto entonces. Todo lo que se escribió en la Escritura, la Biblia, nos será a los creyentes nos será de utilidad para cada paso, decisión, pensamiento, etcétera, que necesitamos para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y para que viviendo en esa fe podamos tener vida en su nombre. Muy bien, gente linda, hasta aquí hemos llegado con esta propuesta, creyendo en Cristo, esperando que sea para edificación espiritual de sus vidas o para un mayor entendimiento, una claridad e incluso para ir fortaleciendo la fe creyente. Nos estamos viendo, si así nuestro Dios nos permite. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A Dios sea la gloria. Nos vemos. Chao. Que sigan bien.